Continuamos esta noche de miércoles, os lo avanzaba hace un ratito, está con nosotros el subdelegado del Gobierno en Burgos, Roberto Sáez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Además, Roberto, a pocos días, ¿no?, de ese nombramiento del que éramos testigos, ¿cómo recibía la noticia de este nombramiento y cómo vivía, además en primera persona, ese acto celebrado en la subdelegación? Bueno, pues respecto de la primera pregunta, ¿cómo la recibí cuando me dijo la delegada del Gobierno que si estaba interesado en colaborar con ella en este proyecto? Pues con mucha alegría, con mucha ilusión y, si me permiten la inmodestia, con cierto orgullo, porque considero que este puesto para un funcionario pues supone un reto y es de gran importancia para un funcionario de carrera, entonces con cierto orgullo. Respecto del día de mi jura, de mi toma de posesión, bueno, pues con mucha emoción y con mucho agradecimiento pues a la gente que había hecho posible que yo llegara en esos momentos. Me acordé, lógicamente, pues aunque sea un atópico, de mi familia, de mis padres que ya no están, y con mucho agradecimiento a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros. Roberto, había quinielas sobre quién podía ser el nuevo subdelegado. ¿Lo intuía, lo esperaba, se lo habían comunicado ya con antelación? ¿Cómo fue al final ese momento en el que deciden llamarle y decirle, bueno, queremos proponerle como nuevo subdelegado de la provincia? Sí, se lo puedo contar porque no es ningún secreto. Yo no entré en ninguna quiniela conscientemente hasta apenas unos días antes de que la delegada de Gobierno, es verdad que esas cosas no se dicen en el mismo día, me refiero, no te enteras en el mismo día, se ofrecen en un día y se cogen en un día, pero hay unos días antes que ya te va diciendo personas cercanas, oye, puede ser, manda un currículum, pero fueron unos días. Mire, si le digo la verdad, no sé si fueron 6 o 7 días antes, pero no mucho más, ¿eh? O sea, no estuve desde un principio, desde hace un mes, en la quiniela, seré, no, en absoluto. ¿Qué puede aportar Roberto Sáez a este cargo de subdelegado y en un momento como el actual en la provincia de Burgos? Mire, lo que yo creo que puedo aportar a este cargo es capacidad de trabajo, muchas ganas de trabajar, mucha ilusión y muchas ganas de servicio público. ¿En qué momento se encuentra la subdelegación después de el último mandato de José María Arribas, teniendo en cuenta además algunos de los temas de los que vamos a hablar, que tienen que ver con el Gobierno, muchos de ellos vinculados a infraestructuras, por ejemplo, cruciales, vitales para el futuro de la provincia? Pues mire, la subdelegación del Gobierno, en un sentido estricto, se encuentra, como siempre se ha encontrado, lista para servir al ciudadano, con una administración muy rodada, con una administración no vieja, pero muy antigua, pero a la vez muy modernizada, y lo que diga, dispuesta a servir al ciudadano. Y la Administración General del Estado, en su conjunto, en sus distintas dependencias, tesorería, no quiero dejarme ninguna, en fin, todas sus distintas dependencias, está también lista para servir al ciudadano y para continuar haciendo muchos esfuerzos, los que debemos a los ciudadanos. Ya en el discurso de esa toma de posesión hacía referencia también a los medios de comunicación, sí, a las críticas que uno puede recibir desde este lugar que ocupa la subdelegación. ¿Cree que precisamente esta administración está muy alejada de los ciudadanos? ¿Hay que aproximarla más? ¿Se ha avanzado en este sentido? Mire, por partes. En primer lugar, todas las administraciones deben estar lo más próxima, lo más cercana al ciudadano. ¿Se ha avanzado en este sentido? Sí. ¿Se ha avanzado lo suficiente? No. Porque, lógicamente, el proceso de evaluación y de mejora continua debe ser, por su propia definición, continuo. Pero hemos avanzado. Yo no soy mayor, si me permiten esta pequeña ironía, pero he conocido una administración mucho más cerrada. Una administración en la cual acercarse a esa administración era mucho más difícil. Acceder a la información de esa administración era mucho más difícil. Hoy existen mecanismos, no es momento de hablarlos, pero existen mecanismos, un portal de licitaciones. Las nuevas tecnologías nos han ayudado, los registros telemáticos, la atención telefónica, en fin, una serie de instrumentos que permiten acercarnos mucho más al ciudadano. ¿Cuál es el reto que Roberto Sáez decidiría o querría poder satisfacer, poder cumplir o poder impulsar a lo largo de este periodo que ahora comienza en relación a ese papel del Gobierno en la provincia y que esté pendiente, bien porque sea una actuación, un proyecto, una necesidad, una reivindicación o una demanda? No me atrevo a decir a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, no me atrevo a decir una sola cosa, una gran infraestructura. Yo lo que creo es que hay que hacer una labor conjunta de acercamiento, de transparencia de esta administración al ciudadano. Eso sí que me gustaría, más todavía, no digo que no se haya hecho, por favor, pero más todavía de lo que se ha hecho. Sí me gustaría hacer una administración más cercana, que la subdelegación del Gobierno
sea, como usted dice, más conocida, pero no en un sentido de publicidad de la palabra, sino sus obras, sus competencias, y no me refiero a la subdelegación del Gobierno en sentido estricto, sino a la Administración General del Estado. Si hablamos de actualidad, lo decíamos hace tan solo unos instantes, hay varios temas sobre la mesa que tienen que ver con el Gobierno, muchos con infraestructuras, otros que tienen que ver con la actualidad local propiamente dicha. Si hablamos por uno de los más cercanos, comenzaba esta misma semana el juicio contra los encausados de Gamonal y algunas críticas, Roberto, en este sentido por el amplio despliegue policial, por ejemplo, que se veía en los juzgados. Yo no sé si conoce alguna de esas críticas que se han podido lanzar y si era ajustado el despliegue que se había realizado ante ese inicio de uno de los juicios más esperados en este momento. No, no conozco ninguna crítica, pero hay derecho a la crítica. Cada uno percibe la realidad y tiene sus propias sensaciones. Yo creo que los desfiles en los juicios, en los juzgados, el desfile de personas ante un tribunal, desgraciadamente, que estén procesados, que tenga mucha repercusión pública, se necesita asegurar, lógicamente, el orden público. Y para eso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concretamente a los que les corresponde, al Cuerpo Nacional de Policía, estudian adecuadamente la situación y realizan el dispositivo que procede. No creo que sea exagerado en ningún caso. Si hablamos de actualidad, otro tema vinculado precisamente a la misma y además que sale a la palestra en nuestra provincia cada cierto tiempo es el de la central nuclear de Santa María de Garoña, desde la subdelegación, además con un trabajo constante ¿no? en materia, sobre todo para garantizar esos planes que se vienen manteniendo en el tiempo. No sé si desde su nueva posición ve de alguna forma diferente el debate que se ha generado y cuál es la situación actual, a su juicio, que se está viviendo en relación a esta infraestructura y las reclamaciones que se hacen también al Gobierno respecto a determinados pronunciamientos sobre su continuidad. No, desde mi posición de subdelegado de Gobierno, lógicamente tengo una posición institucional que antes no tenía. Eso es lógico y no se puede negar. Pero mi posición es exactamente la misma. Tengo la suerte de que coincide. ¿Por qué? Porque creo que el Gobierno, y lo creía antes de ser subdelegado del Gobierno, ha tomado una decisión muy correcta, que es no tomar la decisión hasta tener todos los factores necesarios para tomarla. La prórroga de la concesión es un tema muy serio. Es necesario garantizar ante todo y sobre todo la seguridad. Ahí tenemos ya el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Y una vez con ese informe, el Gobierno dice, voy a tomarme, en el buen sentido de la palabra, un tiempo, ¿para qué? Para recabar todas las informaciones, para tener todos los datos, y a partir de ahí decido. Yo creo que las decisiones en materia energética, en todo tipo de materias, pero sobre todo en materia energética por su importancia, diseñar la política energética de un país, no deben hacerse a impulsos, deben hacerse racionalmente, con todos los elementos encima de la mesa. Y por eso creo que la postura del Gobierno es la correcta. Tengo la suerte de que también lo creía antes de ser subdelegado del Gobierno. Ante esta coyuntura, ¿es necesario transmitir al Gobierno la necesidad de impulsar un plan para toda la zona de influencia? ¿Hay que esperar a conocer ese pronunciamiento? ¿Cuál es la decisión que hay que tomar? Porque en cualquier caso parece que la fecha de caducidad llegará en un momento y parece que también cada cierto tiempo vuelve a la palestra, vuelve a las reivindicaciones esa necesidad de que el Gobierno de alguna forma intervenga en la zona e intente dar garantías para que el asentamiento de población y sobre todo el trabajo sea una realidad en las comarcas a las que afecta la planta. Yo creo que es bueno que haya planes no alternativos a un cierre, sino que haya planes de desarrollo de todos los territorios. Entonces, evidentemente, el Gobierno tiene esa especial sensibilidad, igual que lo tiene no solo el Gobierno de la Nación, sino estoy seguro que el Gobierno autonómico también para colaborar en esas iniciativas. Y es bueno que haya siempre alternativas, que haya planes de desarrollo, con independencia de que se prorrogue o que no se prorrogue la central. Estoy seguro que el Gobierno está trabajando, no le puedo adelantar puntos concretos, más allá de los que son conocidos, pero evidentemente los planes existen y se está trabajando en ellos en un horizonte temporal que lógicamente influirá que haya o no haya renovación, pero creo que las alternativas y el desarrollo de las zonas deben siempre preverse con independencia de esa renovación de la central. ¿Hay que rescatar planes que en su momento fueron anunciados y no se ejecutaron finalmente, o hay que apostar por nuevas iniciativas y nuevos planteamientos para la zona? Mire, yo creo que lo que hay que hacer es un estudio racional, serio,
de las necesidades, de las posibilidades de la zona y a partir de ahí implementar recursos y ayudas. No soy partidario de copiar miméticamente y tampoco soy partidario, en lo que a mi opinión se refiere, de negar sistemáticamente las cosas que en el pasado pudieran haberse ocurrido y que fueran buenas. Pero creo que lo que hay que hacer son estudios serios, estudios concretos y no medidas momentáneas que sirvan, pues, de alguna manera para hacer una llamada interesante, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, un estudio serio, porque la despoblación es un problema de todas las zonas. Y el crecer es interesante para todas las zonas. Las medidas deben ser necesarias y deben estudiarse convenientemente. Entonces, el plan debe ser racional, serio y de cara al futuro. Debe ser un plan en colaboración y coordinación con ayuntamientos, con entidades locales, con grupos de acción local, o debe estar coordinado desde el Gobierno y luego que se puedan hacer aportaciones. ¿Cómo debe plantearse al final para que se puedan escuchar algunas de las voces que en este momento ya están reclamando algunas iniciativas? Mire, yo le doy mi opinión. Le podría contestar, no lo sé porque no es competencia mía, pero le voy a dar mi opinión. Mi opinión es que la coordinación de todas las administraciones no solamente es un desideratum, es que es una obligación. Y por tanto, la obligación de la Administración central, como de la autonómica, como de la local, es coadyuvar a la mejora de los intereses generales. Lógicamente, la implantación de un plan en una zona determinada, estamos hablando de una zona concreta, pero me da igual, ponga usted otra cualquiera, no se puede hacer sin contar con los agentes locales, sin contar con las necesidades reales, sin contar con los ayuntamientos. Uno no puede hacer un plan sin contar con los habitantes, sin contar con los recursos, sin contar con quién van a estar allí, con quién los va a ejecutar. Yo estoy seguro que esa decisión se tomará en coordinación entre todas las administraciones. Si hablamos de una de las grandes infraestructuras esperadas en la provincia, es la alta velocidad. Su llegada a la capital burgalesa es uno de los requerimientos y uno de los deseos, además, de las administraciones más cercanas. ¿En qué momento nos encontramos y cuál debe ser? Me imagino además que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo por supuesto, estos días, y además es su obligación. Porque no sé si hay ya algún tipo de planificación o se pueden dar ya plazos definitivos, porque hemos escuchado incluso a los competentes, a los titulares del Ministerio en otras ocasiones hablar de fechas que al final no se han podido cumplir y estamos en marzo de 2017. Mire, hay voluntad de acabar el AVE cuanto antes. Y usted me dirá, hombre, no me da fechas. Es que en las obras públicas dar fechas es muy complicado. Bueno, más complicado, es muy arriesgado. La prudencia se impone en estos casos. Lo importante respecto del AVE es que, lo primero, existe una voluntad política de que el AVE, el tren de la línea de alta velocidad, llegue a Burgos. Sin esa voluntad política nunca hubiera llegado. Entonces, y nunca llegaría. Y existe ese compromiso del Ministerio de Fomento. Existe dotación presupuestaria ya en los presupuestos para que este año, en unos presupuestos prorrogados que los que tenemos, para que este año pudiera llegar, pero claro, usted me dice, me ha dicho este año. No, no le he dicho este año. ¿Por qué? Porque no se puede determinar con concreción el momento en que el AVE va a llegar a Burgos. Y es que el que determine en estos momentos una fecha, yo creo que está engañado. Es muy difícil. Ahora, en las últimas semanas se ha producido un desatasco de esa obra. ¿Por qué hablo de atasco? Porque, hombre, no es que no se quisiera hacer, es que a veces hay problemas materiales, problemas técnicos muy difíciles. Entonces, en un túnel en el Estepar había ese problema, ya se ha solucionado y ahora mismo el tramo Estepar-Burgos está avanzando. No me diga usted a qué ritmo, si a 1 kilómetro diario, a medio, pero está avanzando y es un momento. Es decir, el impulso de la obra es muy importante. ¿Se debía entonces a problemas estrictamente técnicos esa paralización? Porque muchos pueden pensar, bueno, estamos a escasos 15 kilómetros de la capital, al final estamos a tiro de piedra, si se me permite la expresión, sí, y no acabamos de llegar. Había determinados problemas técnicos, por supuesto, y determinados problemas constructivos, de técnica. El AVE es una obra muy compleja, pero sí, mire, voy a profundizar y a lo mejor me dicen que tengo que ser muy prudente, ¿no? Pero voy a profundizar quizá en su pregunta.
Si usted se refiere si había intención o no de continuar, siempre ha habido intención de continuar y de terminar esta obra y que llegara a Burgos. No sé si he sido lo suficientemente claro. Clarísimo en este sentido. Se habla también ya no solo de que llegue a Burgos, sino de esa conexión con el País Vasco, esa posible Y vasca. De hecho, iniciativas en este sentido se han escuchado en los últimos días. El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, de hecho, va a plantear algo en este sentido para que incluso tenga conexión con la ciudad de Miranda de Ebro y de esta forma la alta velocidad no termine en Burgos, sino que tenga esa continuidad y se pueda materializar de alguna forma ese corredor estratégico en el que se encuentra la ciudad. Será uno de los proyectos por los que se apueste desde el Gobierno de cara al futuro, ya no sé si hablar a corto plazo, pero sí a medio o largo plazo. Estoy seguro, con la información que yo tengo en estos momentos, que sí. Ha habido conversaciones relativamente recientes con el Gobierno vasco e incluso antes de esas conversaciones era voluntad del Gobierno, el ministro lo ha dicho en alguna ocasión, el dar continuidad al AVE con la Y vasca. Entonces, con esa Y terminaría toda una infraestructura que conectaría Burgos con el resto de vías y sería muy importante. Hay continuidad. Ahora, usted lo ha dicho, vamos a esperar a que llegue el AVE a Burgos y luego vamos a seguir avanzando en la Y, porque de verdad que eso sí que no me atrevo a dar ningún plazo de ningún tipo, lógicamente, efectivamente. Roberto, otra infraestructura que en este caso está materializada, pero está pendiente de liberalización, es la autopista de peaje AP1, una de las grandes reclamaciones, lo hemos escuchado en manifestaciones, en concentraciones, a través de iniciativas en plenos de ayuntamientos. ¿Qué solución hay que dar para que esa liberalización pueda ser una realidad el próximo año? Y no sé si se está trabajando precisamente para poder encauzar esas líneas, porque algunos partidos, como el Partido Socialista, piden que de forma paralela a que se avance en este sentido, se determinen otras acciones que favorezcan, por ejemplo, que la Nacional 1 no caiga en el olvido o que se realicen las conexiones necesarias con algunos municipios de la provincia. Mire, respecto del AP1 tenemos una cosa muy clara que no la teníamos hasta hace relativamente poco tiempo y que ya la damos por hecho, que es que no va a haber prórroga en la concesión. Es que afortunadamente tenemos una cierta capacidad de olvido rápido para las noticias concretas. Me refiero y me explico. Durante muchos años, durante muchos meses, lo que ha habido ha sido un debate sobre si se va a prorrogar o no se iba a prorrogar la concesión. Y eso ya lo tenemos claro. Lo que pasa es que una vez que tenemos clara una cosa, lógicamente superamos y decimos, bueno, ya está, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cómo se instrumente el uso de esa vía va a depender de un pacto de infraestructuras en el cual el ministro lo quiere hacer, lo quiere pactar con el resto de formaciones políticas. Y no solamente porque, me dirá usted, es que claro, el PP está en minoría y tiene que pactar, no solamente por eso, sino porque, como ha dicho muy bien el ministro, y yo creo que eso lo compartimos todos, de cualquier ideología y de cualquier grupo político, las infraestructuras son un tema esencial de un país. Entonces, evidentemente, las decisiones que se tomen sobre la AP1 en relación con otras vías que puedan estar en esta misma situación formarán parte de una política global de infraestructuras a pactar con el resto de grupos políticos. ¿Un peaje blando o la liberalización de la autopista de forma previa para vehículos pesados puede ser una posibilidad? ¿Se puede trabajar en este sentido? Se pueden trabajar en todas las posibilidades. El ministro ha dicho que para un peaje blando hay que ir de la mano. Creo que son palabras casi literales, ustedes me van a disculpar, creo que son palabras casi literales, hay que ir de la mano de las comunidades autónomas, en este caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El peaje blando, el peaje en la sombra, en fin, peajes, subvenciones de este tipo se han ensayado en otras comunidades autónomas. Hay que ver el resultado, hay que ver su costo y hay que ver también quiénes son los usuarios de esa vía, en fin, pero el peaje blando puede ser una solución, pero siempre esa solución va a ir, el ministro ha dicho, de la mano de las comunidades autónomas. Con un presupuesto prorrogado como el actual, ¿se puede seguir interviniendo la Nacional 1, por ejemplo, en esas medidas anunciadas por el Gobierno y ya materializadas, por ejemplo, a lo largo del 2016 en materia de corrección de algunos puntos negros o de algunas zonas que realmente tienen cierta complejidad en la circulación de la vía? Mire, el tema del presupuesto es muy importante. Me va a permitir, antes de que le conteste, que haga una expresión que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? En todos los medios la intento hacer, que es que se necesitaría una cierta labor didáctica, siempre lo digo, para que los ciudadanos sepamos lo importante que es tener un presupuesto en vigor. Con un presupuesto prorrogado solamente se pueden hacer aquellas obras que tengan un carácter que se denomina técnicamente plurianual, es decir, que haya tenido ya una consignación presupuestaria aprobada. Sin presupuesto prorrogado no se pueden licitar nuevas obras.
Entonces, en estos momentos, con independencia de las grandes infraestructuras de Burgos, tenemos una obra entre Fresno y Rubena que está lista para licitar. Lo ha dicho el ministro, pero es que ya veremos. No se garantiza que con los nuevos presupuestos se licite, pero lo que está claro es que sin nuevos presupuestos no se puede licitar. Y luego, la variante Monasterio de Rodilla está en estudio y está en redacción de proyecto, y su intención es terminar esa redacción de proyecto y aprobar el proyecto de construcción durante el 2017. Es la intención. Pero estamos también a expensas del desarrollo presupuestario. Obras de mantenimiento en sentido estricto, que sea un mantenimiento, se pueden hacer si el presupuesto prorrogado así lo dispone, en el sentido de que hubiera cantidades dispuestas. Pero nuevas obras, nuevas licitaciones, sin un nuevo presupuesto, no se pueden hacer. Roberto, hacía referencia en su discurso durante su nombramiento a la violencia de género, a la necesidad de seguir luchando contra esta lacra, a los esfuerzos que realizan los cuerpos de seguridad en este sentido. Sí. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con manifestación además esta tarde. ¿Qué hay que hacer o cuál debe ser la línea a seguir precisamente para seguir combatiendo esa lacra? ¿Y cuál es su opinión respecto a lo que está sucediendo, desgraciadamente también en la ciudad y en la provincia durante el año 2016 en este sentido? Sí. Mire, la violencia de género, lo que usted dice, es una auténtica lacra. Es un problema de Estado. Es un problema muy serio en el sentido de la palabra serio. Yo siempre digo que el castellano es muy rico. Y cuando alguien dice que un problema es serio, es por algo, ¿no? Entonces, es un problema muy serio. Mire, la violencia de género, lógicamente, no tiene una solución unilateral ni tiene una solución fácil, porque si no ya se hubiera implantado. Hay países con medidas socialmente muy avanzadas, como pueden ser, que a veces escogemos para modelos de este tipo, como pueden ser países nórdicos, y que tienen una alta tasa de violencia de género. Pero contestando en concreto a su cuestión, yo creo que la lucha contra la violencia de género tiene, a mi juicio, dos vertientes. Una vertiente de las administraciones públicas, que en coordinación, volvemos a lo de antes, en coordinación cada una de sus competencias, deben implementar medidas, en primer lugar, para intentar evitar al máximo los casos. Segundo, para proteger a la víctima. Tercero, para asistir a la víctima en un modo global, ¿no? Y cuarto, para poner al maltratador a disposición judicial. Esas son las labores que tienen que hacer, implementar medidas las administraciones. Ahora bien, tiene una segunda vertiente la lucha contra la violencia de género, y es que toda la sociedad, absolutamente toda, los medios de comunicación, los profesionales, las administraciones, toda la sociedad, las familias, todos los agentes sociales debemos interiorizar que la tolerancia cero contra el maltratador, contra la violencia de género, debe ser real. Entonces no se deben tolerar ninguna, absolutamente ninguna conducta, ningún micromachismo, ninguna conducta aparentemente inocua, que lo que hace sea, de alguna manera, no digamos respaldar, pero sí dar cobijo a actitudes que luego se transforman en lo que se transforman. Entonces, las dos vertientes que yo defino así claramente es, lógicamente, implementar medidas, las administraciones. Esto el Gobierno de España hace poco ha implementado, a la vista de la evolución que usted está diciendo en todo el país, ha revisado sus protocolos, ha creado un órgano de seguimiento interno y un órgano de coordinación nuevo externo, con ministerios, con administraciones públicas diferentes como la Federación de Municipios y Provincias, las comunidades autónomas, vale, las administraciones públicas. Pero por otro lado, yo insisto de verdad, y no quiero ser pesado, pero insisto, sin una mentalización, sin una interiorización del problema, no veo solución a la violencia de género. Entonces, lo que hay que hacer es que toda la sociedad, en conjunto, luchemos desde la educación, desde el cambio de hábitos y el cambio de roles contra la violencia de género. Un día como el de hoy, Roberto, nos vamos a quedar con esta reflexión. Gracias por estar en Canal 54 no, gracias a ustedes. En esta jornada. Espero que nos veamos pronto con buenas noticias en relación a esos proyectos, a esas infraestructuras de las que al final están pendientes todos los burgaleses. Muchísimas gracias. Nos veremos cuando ustedes quieran. Gracias. Y nosotros continuamos.